Hola, me llamo Chuck Babiloni y hoy te quiero hablar de un pintor norteamericano que durante toda su carrera se dedicó a encontrar la alegría de pintar y a su vez de observar lo pintado, como pintaba Roy DeForest. El 95% de las obras que he estudiado, muchísimas, de Roy DeForest, trabajan sobre el concepto de horror vacui. Ya sabes que esta es una sentencia latina que nunca traducimos en español y que significa más o menos algo así, y no tan más o menos, literalmente horror al vacío o miedo al vacío. Bien, utilizamos esta proposición neologista en latín y esto en artes plásticas nos conduce a estos pintores que sienten la imperiosa necesidad de rellenar, como diría un niño, toda la superficie pintada, de no dejar un solo hueco que no esté intervenido en forma de iconografía. Ya pueden ser figuras, ya pueden ser patrones, ya pueden ser efectos decorativos. Bien, no verás en el 95%, como te digo, de la obra de Roy DeForest que exista una sola zona que no haya sido intervenida por él. Para hablarte de la obra de Roy DeForest deberé asociártela sí o sí al funk, pero no a la funk music, sino al funk art, un tipo de arte que se desarrolló en California Bay, en la bahía de California, durante los años 60 y 70. Iconográficamente, ¿a qué remite este arte? Bien, a una intención apasionada, exuberante, plena de alegría de pintar y también, como te decía, de alegría de visionar lo pintado. No podemos aislar el funk art de la obra de Roy DeForest. De hecho, fue uno de sus grandísimos precursores, uno de los grandísimos precursores del funk art. Esto deberemos unirlo, esta extravagancia, este interés por lo extravagante, ellos decían lo quirky, tendremos que asociarlo sí o sí al knot art, otra corriente que también se desarrolló en Estados Unidos, pero en diferentes áreas del país. ¿Cómo podríamos traducir knot? Bueno, algo así como tarado, como chiflado, como medio loco. Bien, el knot art fue un arte que tenía muchísimas similitudes con el funk art, en el sentido de que se asociaba su trabajo con el de todos estos pintores desacomplejados que creaban una iconografía desacomplejada, pero también un procedimiento pictórico absolutamente desacomplejado también. Todos podemos ser pintores si tenemos la pulsión de abandonarnos a estos eventos, como te digo, bueno, sensuales, extravagantes, exuberantes. Como ya estás comprobando con las imágenes que te anexo, no encontrarás en Roy DeForest obras en las que la mezcla de colores sea algo sustantivo. Lo cardinal en la obra de Roy DeForest es dejarse fluir, sentir el flow, como ellos mismos comentaban, en el acto de la creación. Y esto nos lleva a un punto subsiguiente. Por lo recién comentado, yo ubico claramente la obra de Roy DeForest dentro de los que yo considero pintores procesales. Y tú ahora mismo estarás intentando deducir, Chuck, yo veo que estas imágenes son de muchísima contundencia, parecen premeditadas. ¿Lo fueron? En absoluto. El proceso de trabajo de Roy DeForest era eminentemente redundante. Es un proceso procesal. Disculpa la redundancia, pero la traigo aquí con todas las de la ley. ¿Por qué es un proceso procesalmente redundante? Bueno, porque todas estas imágenes surgían a posteriori, surgían del proceso mismo. En ninguno de los casos Roy DeForest creyó ver la obra antes de haberla visto.
Y ahora mismo te estás preguntando, Jack, ¿pero eso cómo se sabe? Bueno, fíjate que en muchísimas de sus obras, Roy de Forest deja que los accidentes trabajen, deja que los patrones decorativos se inserten en la composición de manera caprichosa, digamos. Deja que la interacción gravitatoria funcione. Hay chorreos, hay salpicaduras, hay personajes que están creados con una sola línea o un solo trazo, mejor dicho, y si unes todos estos recursos pictóricos llegas a las imágenes que nos legó. Pero es que si además unes a toda esta intención procesal el hecho de utilizar un montón de técnicas, en muchos casos inmiscibles o de partida inmiscibles, bueno, llegamos precisamente a los efectos pictóricos que solamente Roy de Forest y todos estos pintores de la órbita funk conseguían en sus obras. Son trabajos que admiten tanto el collage como el acrílico, como el óleo, ¿ves? Mezclan técnicas magras, técnicas grasas. Previamente a lo mejor han partido de ser una acuarela. Bueno, la obra comienza como acuarela y termina como óleo. La obra admite collage cuando en un principio no había previsto la obra misma, ya no el pintor, que se pudieran acoger todas estas técnicas. ¿Ves? Aquí no existe autocensura previa. Pero espérate, porque debemos agregar algo más, un detalle que a mí me enternece muchísimo en la obra de Roy de Forest, y es la autoenmarcación. Fíjate que Roy de Forest no se limitó a crear sencillas uniones singleteadas alrededor del borde de sus obras, o si me apuras, más sencillo aún, uniones a media madera. No, fíjate, creó marcos profusamente decorados también, de modo que lo pintado en la superficie, en el soporte, en el lienzo, en el panel de madera o de tablex, no parece que quiera seguir quedándose en ese soporte, sino que orbita de manera centrífuga al mismísimo marco. Verás que existen figuritas de animales alrededor de ese soporte. ¿Por qué? Porque, como te digo, el marco también fue construido por sus propias manos. Esta meticulosidad, este primor casi te diría que artesanal, pero ligeramente quirky, de nuevo, hace que cuando observamos la obra de Roy de Forest, esta obra en concreto, la obra enmarcada por él mismo, la autoenmarcada, sepamos de un solo vistazo que estamos asistiendo a una de sus obras. Es algo reconocibilísimo, sobre todo en ferias o en exposiciones colectivas. La obra de Roy de Forest sabemos que es de él, un hecho fundamental en todo artista que se precie el reconocimiento instantáneo. Bien, toda esta centrifugación iconográfica, como te digo, que lo representado en el cuadro trepe, repte por sus bordes en forma de autoenmarcación curiosísima, debía dar lugar a una nueva gavillita de obras en el corpus de trabajo de Roy de Forest. A este corpus lo conocemos como assemblages. ¿Qué es un assemblage? Es, en español diríamos, un ensamblaje de diferentes figuritas que ni siquiera debemos modelar o tallar nosotros mismos. Roy de Forest compraba estas figuritas en mercados de pulgas o en tiendas de baratijas o, bueno, en almonedas o en tiendas de antigüedades, y después meticulosamente se conducía a su estudio y ahí creaba estas obras que mantienen su vocación bidimensional, por paradójico que resulte. Son obras que se premeditan con la intención de ser colgadas en la pared, exactamente igual que un cuadro. Del mismo modo que en los cuadros no solemos atender a su naturaleza tridimensional, sino que hablamos de que son representaciones bidimensionales por más que sean bienes
muebles que se puedan transportar. Con los assemblages ocurre lo mismo. Están pensados para colgarse en la pared. No se considera que sean esculturas, sino que son porciones de muy diferentes materiales que caminan hacia un lugar común. Ese lugar común es la obra misma y su visionado depende de comprender esto que recién te comenté. Pero por favor, ten esto en cuenta, no confundas un ensamblaje con un collage. El collage es, sí, un ensamblaje, permíteme que utilice la misma palabra, pero de porciones bidimensionales. Son trozos de papelitos, trozos de cartones, trozos de cualquier otro tipo de material, de plástico, por ejemplo, de resina, pero que mantienen, mejor dicho, naturaleza eminentemente bidimensional, a diferencia de los assemblages, en los que estas porciones ya son rotundamente escultóricas, pero que sin embargo trabajan hacia una intención, como te acabo de comentar, absolutamente bidimensional. Esta manera desacomplejada, totalmente desacomplejada, como estás viendo, de trabajar de Roy de Forest, también tuvo que ver con su intención, ya no con lo que proponía iconográficamente, sino con la intención que está detrás de todo esto. ¿Y cuál era esta intención? Bueno, pues podemos decir dos conceptos absolutamente antagónicos. En primer lugar, intención ninguna. De aquí que el proceso se convirtiera en sus obras en algo absolutamente regio, imperial. Pero también la intención que hay detrás de las obras de Roy es de no tomarse demasiado en serio y, como verás, también de incluir una cierta sensación de humor, pero no en el acto mismo de pintar, sino también en el de observarlo pintar. Yo creo que las obras de Roy de Forest nos hablan muy a las claras de que había una persona muy contenta pintando y, por ejemplo, este también es el efecto de sus obras en mí. En mi caso, hay una persona feliz observando. Otra característica que ni siquiera creo necesario mencionarte es el hecho de utilizar colores saturadísimos en un grado casi doloroso visualmente de saturación. Roy de Forest, como ves, no se preocupaba en absoluto por entonar. ¿Qué es entonar? Entonar es ir encontrando sucesivamente la calidad tanto de luminosidad como de contraste que creemos necesitar en un color determinado. Bien, a Roy de Forest no le preocupaba en absoluto, como ves, entonar. Los colores aplicados son los que les sirve la casa de pinturas que él utilizaba, o las casas de pinturas. Bueno, no hay ninguna intención de modelar, de matizar, de entonar el cromatismo de estos colores que a él le sirven tal cual salen de los botes o de los tubos. Y por último, no pierdas de vista un detalle fundamental. En la obra de Roy de Forest existe una unánime presencia de naturaleza. Prácticamente en el 100% de las obras que he estudiado de él a lo largo de estos años nos hablan de naturaleza, nos hablan además de un elogio de esta, casi monacal, casi religioso o sin casi espiritual. En las obras de Roy de Forest, más allá de su paradójica intención humorística, de conmoción ingenua, existe una necesidad de subrayar las maravillas de la naturaleza que nos rodean y que en muchas ocasiones tendemos, sin duda, a olvidar. Hoy te he querido hablar del aparentemente ingenuo trabajo plástico de Roy de Forest, un pintor que sostenía que el 80% del arte moderno tiende a representar la nada más absoluta. Bien, su trabajo consistió en negar esta mismísima proposición. Me llamo Jack Babilón y llevo 46 de mis 54 años dedicado al estudio y la práctica de las artes plásticas, la literatura y la música. ¿Te ha servido este vídeo? Por favor, dale al like, suscríbete a mi canal. ¿Qué te parece la obra de Roy de Forest? Hazte
miembro de Chuck babilónico de platino, de oro, de plata o de bronce, como gustes, y nos vemos en el siguiente. Arigato gozaimasu.